Y ahora con ustedes, nuestro conferenciante, el doctor Saúl Rivera, con la campaña Venciendo Tormentas. El tema de hoy, los padres que claman. Grandemente. Estamos felices de verles, de estar aquí con ustedes en este tercer tema, esta tercera noche. Quiero invitarles desde ya a que nos sintonicen mañana a las 11:30 de la mañana y luego a las 6 de la tarde para nuestros últimos dos temas. Esta noche, padres que claman. Así que damos gloria a Dios por todos los que están aquí presentes. Damos gloria a Dios por los cientos que se han conectado a través de las redes sociales. Nos han llegado información de que hay gente conectada en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico, en República Dominicana, en varios estados de la nación americana, en fin. Damos las gracias y la gloria a Dios por esta maravillosa bendición que son las redes sociales. Así que antes de comenzar con el tema de esta noche, me gustaría que los que aquí estamos, así como los que están en sus casas, inclinemos el rostro para orar. Buen Dios y amado Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y tu palabra ilumina nuestro sendero de día en día. Pedimos, oh Señor, que en estas primeras horas de tu día santo, de tu santo sábado, tu palabra y tu espíritu puedan hablar a nuestros corazones en esta hora, oh Dios. Que al estudiarla aprendamos de ella lecciones que nos ayuden a crecer como padres, como cristianos y como hijos tuyos. Gracias, Señor, por los que aquí están, por los que están mirando a través de las redes y por los que puedan ya sea llegar al templo o conectarse en pocos momentos más. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. De paso, a los hermanos que están conectados en las redes sociales, déjenos saber de dónde está, si está en Colombia, en Puerto Rico, en Venezuela, en México. Déjenos un saludito allá y diga, acá viendo desde tal lugar, desde Texas, desde California, yo no sé, donde quiera que usted se encuentre en esta hora. Quiero invitar a todos los que estamos acá, que tengan sus Biblias, también va a ser proyectado en la pantalla, a Marcos capítulo 7, versos 24 en adelante. Pero antes, permítanme hacer una breve sinopsis de lo que hemos venido diciendo. Comenzamos diciendo de que en la vida hay tormentas y hay tormentos. Hay problemas que se suscitan en forma espontánea, sin esperarse, pero que traen gran devastación a nuestras vidas. Y hay lo que pudiéramos decir son tormentos, problemas con los cuales hemos luchado por meses, años, tal vez décadas. Situaciones que nos atribulan, situaciones que nos dificultan nuestro diario caminar. Y hemos visto en los últimos dos temas, como les dije, todos los temas iban a tener dos historias paralelas, dos historias que se comparan y se contrastan y sobre las cuales podemos nosotros obtener grandes lecciones. En la primera noche, dos milagros de sanidad por Jesús. La hija de Jairo, que estaba enferma y finalmente muere y es resucitada, y la mujer con el flujo de sangre. Un ejemplo de una tormenta, una enfermedad inesperada que causa mucho dolor y sufrimiento a Jairo y su familia. Curiosamente, la niña tenía 12 años, los mismos 12 años que aquella mujer había pasado enferma y había estado atormentada por su situación de salud. Ayer vimos dos historias más, dos milagros de sanidad física realizados por Jesús, que se encuentran en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1 y el capítulo 2. La sanación de la suegra de Simón, Pedro, y luego el paralítico. Y vimos cómo hay una serie de contrastes que podemos ver. Uno es una tormenta, la mujer, la suegra de Pedro se enferma repentinamente. El paralítico, un tormento, llevaba años paralizado. En el caso de la suegra de Pedro, no tenemos indicio de que esto no haya sido sino un problema de salud física, pero el paralítico iba más allá.
Era un problema, sí, de salud física, pero hablamos que la Biblia nos deja ver que había un problema adicional, un problema espiritual. Porque lo primero que Jesús le dice a aquel hombre es: tus pecados te son perdonados. Y hablamos del peso de los intercesores, es decir, aquellos que interceden, como Pedro intercedió por su suegra, o como los amigos intercedieron por su amigo paralítico. Muchas veces llevan en su corazón ese peso de ese ser amado, de ese ser querido, por el cual ellos oran, claman, piden al Señor que el Señor obre milagros en sus vidas. Y la Biblia dice que fue por causa de la fe de ellos que Jesús obró el milagro. Y dijimos, si tú estás en esa situación, si estás orando por un ser querido, por un ser amado, un esposo, una esposa, un familiar, un amigo, queremos decirte que no pierdas la esperanza, porque Jesús recompensa a aquellos que perseveran en oración, intercediendo por sus seres queridos. El Señor no puede doblegar la voluntad de nadie, no lo va a hacer, pero no va a abandonar y no va a dejar de insistir a ese corazón y de seguir llamando a ese corazón hasta que algún día, por la gracia de Dios, ese corazón se rinda ante la misericordia divina. Amén. Marcos 7, encontramos entre Marcos 7 y Marcos 9 dos historias más. Marcos 7, 24 es una historia muy conocida, o un tanto conocida, la mujer sirofenicia. El tema de hoy va a tener que ver con espíritus inmundos, pero no se asusten, esto no es un tema de esos que usted lo escuche y después no puede dormir, porque de verdad le parece a usted de terror. Pero son dos sanidades donde Jesús hace una liberación espiritual en cada uno de estos casos. Dios libera espiritualmente de las cadenas que estaban atando a estas personas. Vayamos al caso de la mujer sirofenicia. Marcos 7, 24. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. A mí me llama la atención esa frase. Va de Judea hacia Tiro y Sidón, en la parte noroeste, una región montañosa, pero desde esas montañas altas se podía ver el mar, es decir, el Mediterráneo. Posiblemente podía verse los puertos y los barcos que entraban y salían. Quién sabe, no sé, porque no he estado en Tierra Santa, pero quién sabe, pudieran haber visto desde allí a Cesarea de Filipo, que era uno de los más grandes puertos de aquel entonces. Jesús quería irse a un lugar tranquilo, apartado, con una vista hermosa, no solo para distraerse él y los discípulos, sino también para que los discípulos conocieran que algún día, por esos mismos puertos, que hoy salían barcos con mercancía y llegaban pasajeros, algún día ellos saldrían también a predicar el evangelio por alguno de aquellos puertos. Quería estar en una casa, pero no pudo esconderse, porque la realidad es que cuando Jesús está en una vida, en un lugar, en una casa, eso no se puede esconder. Una vez escuché cierto hombre que dijo que él llevaba 20 años de ser cristiano, pero en su trabajo nadie lo sabía. Y entonces, pues, uno se pregunta, ¿y cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que tú estés en un lugar por 20 años y que la gente no se haya dado cuenta que tú tienes a Cristo en tu vida y tu corazón? Lo que es más, en la mayoría de las ocasiones, lo que sucede es lo opuesto. Estamos en el trabajo, en la empresa, en la escuela, y alguien nos dice, tú eres distinto. Y a veces nos preguntan directamente, ¿tú eres cristiano? Porque nuestra conducta deja ver, nuestra manera de ser, nuestra manera de afrontar las dificultades, deja entrever que hay algo distinto en nosotros. Que aunque tenemos problemas como los tiene todo el mundo, los afrontamos de forma distinta. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Saben? Algo que quiero decir, y es que hablamos de las tribulaciones, hablamos de las tormentas, hablamos de las tempestades en la vida, y esas tormentas tienen muchos nombres, ¿verdad? Yo no sé cuál sea la dificultad que tú estás pasando. Puede ser que estés pasando por un momento de luto, puede ser que estés pasando por un momento de dificultad matrimonial, por un problema con un familiar, con tus hijos. Los nombres de los problemas son muchos, pero el nombre de la solución es uno solo y se llama Cristo Jesús. Amén. Así que yo quiero presentarte a ese que es la solución
a todos los problemas. Versículo 25. Pero una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego yo de él, vino y se postró a sus pies. De esta mujer no sabemos sino su nacionalidad. Vamos a ver que era griega. No sabemos su nombre. Es una de estas heroínas anónimas, así como los amigos de aquel paralítico. Pero ella tenía un problema. Y el problema era que tenía una hija con un problema espiritual. La realidad es que no sabemos qué era lo que le pasaba a la muchacha. No tenemos un detalle de los síntomas de esta joven. Pero obviamente su problema era espiritual. Estaba poseída por algún tipo de espíritu inmundo. Qué difícil es ver a un hijo sufrir. Los que de acá somos padres, sabemos que cuando nuestros hijos se enferman, cuando nuestros hijos pasan por problemas, cuando están en malas compañías, cuando nosotros estamos preocupados por qué va a ser de ellos, en nuestro corazón hay un peso enorme. Y muchos de nosotros recurrimos a aquel que es la solución a nuestros problemas, a clamar a nuestro Señor por la salvación, por la sanidad, por la liberación de nuestros hijos. Yo sé que tal vez en esta hora hay quienes se sientan en esa situación. Se sientan que tienen hijos o personas que quieran como sus hijos, nietos, sobrinos, por los cuales usted siente un gran peso, una gran tristeza en su corazón. Como dije, no sabemos qué tipo de espíritu inmundo era el que acosaba a esta joven, pero sabemos que hay muchos espíritus inmundos que acosan a nuestros hijos hoy día. El alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad sexual, enfermedades físicas de todo tipo, enfermedades mentales y problemas emocionales y tantos otros que no tuviéramos tiempo para mencionar hoy. En mi trabajo como psicólogo y en mis funciones como anciano de iglesia, muchas veces me toca escuchar el dolor y la angustia que viven tantos padres a causa de sus hijos y de los problemas que estos pasan. Dice aquí el verso 25 que esta mujer vino e hizo lo que todos nosotros deberíamos hacer. Ella vino y se postró a los pies de Jesús. Amén. La solución a nuestros problemas es Jesús y la solución comienza por postrarnos a los pies de Jesús. Por venir en oración ante Jesús y decir, Señor, yo no puedo más con este problema. Señor, yo quiero ayudar a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta, a mi sobrino, pero no, yo no puedo. El único que puede traer libertad, sanidad, restauración, salvación a la vida de este ser querido eres tú, Señor. Por favor, haz tú el milagro. Saben, a nosotros no nos corresponde sino amar a estas personas y orar por ellas. Sí, podemos hacer cosas, sí, debemos hacer cosas, pero al cabo y a la postre, el cambio lo hace Dios. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios para traer paz, esperanza y consuelo a las vidas de otros. Recuerdo que un hermano, no voy a decir su nombre, pero ese hermano me contaba que en su juventud él andaba en malos caminos. Salía, bebía, fumaba, hacía de todo, ¿verdad? Y todo cuanto deseaba su corazón, así como Salomón. Llegaba a sus casas a las tantas de la noche y a veces hacía la mitad de la noche, a las 2, 3 de la mañana, cansado y medio borracho, se levantaba para tomar algo de agua y cuando salía encontraba a su madre orando, todavía orando por él, que acababa de llegar, que llegaba tomado, ebrio. Y él me cuenta que fue esa visión de ver a su madre en repetidas ocasiones, orar por él, lo que eventualmente hizo que él reflexionara sobre su vida y sobre los caminos que él estaba siguiendo en ese entonces. Versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta era una extranjera en tierra extranjera.
Yo no sé si ustedes captan lo que dice aquí, dice que era griega, era gentil, era sirofenicia de nación, pero Jesús estaba en Tiro y Sidón, no estaba en Fenicia ni en Siria. Así que era una mujer extranjera en tierra extranjera. Eso es como decir, para que ustedes entiendan, que Jesús salió yo no sé, de acá de Ohio y se fue a México, y allí en México se encontró con una argentina. ¿Sí me entienden? Con una mujer que no era de allí. Jesús está en tierra extranjera y esta mujer era una extranjera en tierra extranjera. Y le rogaba que sanase a su hija, que libertase a su hija de aquel espíritu inmundo. Hay poder, hermanos, en la oración que los padres y las madres hacen por sus hijos. Dios escucha cada una de esas oraciones. Se nos dice que Jesús no saldrá del santuario celestial hasta que termine de contestar esas oraciones que los padres y madres elevan por sus hijos cada día. Gloria a Dios. Mientras haya tiempo de gracia, hay esperanza para nuestros hijos. Y a veces nos pensamos, pero ¿cómo es posible? Mi hijo en tantas cosas, mi hija, ¿qué ha pasado? No te preocupes por lo que ha pasado o por lo que está pasando con la vida de tu hijo. Ora y pon a tu hijo en las manos de Dios, porque mientras haya gracia, hay esperanza. Amén. Yo sé que en el corazón nos duele, porque somos padres y estas cosas nos afligen. Pero la realidad es que hay uno que ama más a mi hijo que yo. Hay uno que ama más a tu hija que tú. Y ese se llama Jesús. Y Él no va a olvidarse de tu hijo, de tu hija, en los momentos de necesidad. Ahora Jesús hace algo extraño, una conducta un tanto extraña de Jesús. Voy a leer de corrido los versos 27 al 30 y dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús actuó como de forma así media grosera, ¿verdad? Y entonces dice, respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esa palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Nótese que la hija no estaba allí, la hija estaba lejos. Allí estaba solo la madre clamando a solas. Saben, hay gente que dice: yo voy a venir a la iglesia cuando mi familia venga conmigo, yo voy a ir a servir a Dios cuando mi familia venga conmigo. No esperes a que tu familia venga contigo. Ven tú y tu familia en algún momento vendrá también. ¿Sí me entiendes? A veces queremos esperar porque otro venga con nosotros. Esta mujer se hubiese esperado, tal vez nunca hubiese recibido el milagro. Ella fue, ella clamó, ella intercedió y Jesús hizo el milagro. ¿Cuántos damos gloria a Dios? La muchacha ni siquiera tuvo que hablar, la muchacha estaba en otro lado. Dios hizo el milagro porque sabía lo que había en el corazón de esa madre y sabía lo que había en el corazón de aquella joven. Ahora bien, es posible que Jesús haya simplemente demostrado a los discípulos cómo es que los discípulos trataban a los gentiles, trataban a aquellos que no eran israelitas, porque dijimos que era griega y sirofenicia de nación. Es decir, esa primera respuesta que Jesús da es una especie de psicodrama. No sé si alguno ha escuchado alguna vez esa palabra, psicodrama. Es un método que se utiliza en terapia, usualmente en terapia grupal, en hospitales donde los pacientes están por largo tiempo, en el que los clientes utilizan una dramatización espontánea de sus problemas y una autorrepresentación dramática de los problemas que ellos viven para poderlos comprender mejor y poder aplicar mejores soluciones. Es decir, usted explica su problema y entre los mismos miembros del grupo tratan de actuar la situación. Y me da la impresión de que Jesús estaba tratando de hacer algo así, hacer una representación dramática de cómo era el prejuicio y la manera prejuiciada en que muchos judíos trataban con los gentiles. Porque en algún momento el Señor le iba a pedir a esos mismos discípulos que fueran y predicasen a los gentiles. De paso, cuando le pidió a Pedro, ¿qué Pedro dijo? Ay, no, Señor, yo no.
Yo ninguna cosa inmunda he tocado jamás. Y el Señor dice, momentito, Pedro, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Es decir, Jesús tenía un plan en mente. Yo estoy seguro que ese día, años después, cuando Pedro recibe la visión de ir a casa de Cornelio y el mandato del ángel de que fuera a casa de Cornelio, él recordó, yo recuerdo cómo Jesús trató con aquella mujer. Porque Dios tiene hijos en todas partes. Y aún entre las naciones que no servían al Dios de los cielos, a Jehová Dios, aún allí había gente que tenía fe y que creía que Jesús era el Mesías prometido. Y por esto damos gloria a Dios. Porque Dios puede transformar a cualquier persona en cualquier situación, en cualquier lugar. Llega la mujer a su casa y encuentra a la hija acostada y descansando. Otro evangelio nos dice, en esa misma hora, o sea, la mujer investiga y en esa misma hora, cuando Jesús dijo, vete que tu hija ha sido sanada, la muchacha fue libertada de aquella experiencia. Yo sé que, como dije, hay padres acá que claman, que sienten un peso en su corazón por la salvación de sus hijos. No desmayen, persistan en oración. Busquen a Dios como individuos y como familia, porque la solución se encuentra solamente en Cristo. Un poquitito más adelante, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, ahora encontramos otra historia, ya no el de una madre con una hija, sino el de un padre con un hijo. Y esta vez no es una hija lejana que estaba ausente de la escena, sino que el hijo está presente en lo que está ocurriendo. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, como dijo, unos pocos versículos más adelante, verso 14 en adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, es decir, esto fue después de la transfiguración de Jesús. Ustedes saben, Jesús se transfigura frente a los discípulos y aparece allí Moisés y Elías y Pedro rápido quería hacer tres cabañas, 3 tabernáculos, 3 sucots para morar allí con ellos, porque a veces el éxtasis de estar en comunión con Dios nos parece mucho mejor que la labor que estaba pasando en el valle, ¿verdad? A veces nos sentimos muy cómodos en las iglesias, ¿no es cierto? Hacemos de los templos nuestro sucot. Y está bien que vengamos a la iglesia, está bien que pasemos tiempo en comunión, pero hay trabajo que hacer también en el valle. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, que estaban abajo, no en la montaña, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió, uno de la multitud. De vuelta, no tenemos ni el nombre de este héroe anónimo. Uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu que dice, un espíritu mudo. Vamos a volver a eso en un momento más. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué tremendo. Si ustedes leen esta misma historia en el Evangelio según San Lucas, dice, no solamente que traje a mi hijo, dice que traje a mi hijo único. Este muchacho era el único hijo que este padre tenía. No tenía más hijos. Lucas dice que, aquí Marcos dice que era mudo. Lucas dice que da voces. O sea que en algún momento era mudo y en otras veces daba voces. Y Mateo dice algo más interesante aún. Dice que era lunático. Y esa palabra lunático es muy interesante. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Pero en los tiempos antiguos se pensaba que las personas, su estado mental variaba según las estaciones de la luna. Por eso hasta el día de hoy la gente tiene superstición con relación a los días de luna llena.
Es que la gente se pone media mal y que está media nerviosa. Nada que ver. La luna no tiene nada que ver con eso. Es simplemente que los estados anímicos de las personas cambian. Hoy día conocemos algo que hace años no se conocía, que se conoce como el trastorno bipolar. Y en las personas con trastorno bipolar, su estado anímico va a cambiar con cierta frecuencia, pero no tiene nada que ver con la luna. Yo sé que todavía, y más ahora que se acercan los días donde el mundo celebra ciertas fiestas que nosotros los cristianos no celebramos, pues se hacen mucha alusión a los días de luna llena. Nada que ver. Pero eso es lo que dice Mateo, que era lunático. Se pensaba que el joven era lunático. Así que a veces estaba bien y a veces no estaba bien. Algunas Biblias, por la descripción que hace aquí de que le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se han atrevido a ponerle el título Jesús sana a un epiléptico. La realidad es que no sabemos si era epiléptico o no, yo no lo sé. Algunos de los síntomas parecerían ser de epilepsia, pero sí sabemos que había un componente espiritual en el problema de este joven, porque más adelante, en el mismo verso 25, se refiere a esta situación como un espíritu inmundo. Así que si era epiléptico o no, no lo sé, pero a lo menos había un componente del problema de este muchacho que era algo espiritual. Verso 19 en adelante. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esta descripción a mí me parece, ustedes saben que soy psicólogo, así que me parece muy interesante. Porque la condición del muchacho se agrava en la presencia de Jesús, así que de vuelta otro indicio de que aquí había un componente espiritual en todo lo que estaba pasando. Pero dice que desde niño este jovencito venía con este problema. Y que algunas veces este espíritu intentaba matarle, quitarle la vida. Es triste, pero tenemos que comentar que en los últimos 15 años, la tasa de suicidio entre los niños menores de 17 años o menos, ha aumentado en un 178%. Usted dígame si esto es una tragedia o no. El número de visitas a las salas de emergencias por atentado a suicidio o ideación suicida ha aumentado en un 61%. O sea, lo triste del caso es que sí, los médicos están viendo un aumento en los intentos, en la ideación, las ideas de los pensamientos de suicidio en parte de los niños o de parte de los niños. Pero tristemente no se ha podido solucionar el problema. Como dije, la tasa de muerte por suicidio de los niños de 10 a 14 años, perdón, 10 a 17, es de 10 a 14, ha aumentado en un 178%. Y en los adolescentes de 15 a 19 en un 76%. Yo creo que aquí las palabras del Padre hacia Jesús se hacen más relevantes que nunca antes. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros hijos. Fíjate que el Padre no dice, ten misericordia de mi hijo. O ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros. Porque el sufrimiento de un hijo involucra el sufrimiento de un padre. Porque como dije al principio, ¿cuánto sufrimos los padres por nuestros hijos? La gente ha dicho, y creo que tiene razón, que aquellos que somos padres seremos tan felices como lo sea el menos feliz de nuestros hijos. ¿Sí entendió lo que le dije? Usted como padre va a llegar el máximo de su felicidad
va a ser igual a la felicidad del menos feliz de sus hijos. Porque nadie va a estar más feliz que el más infeliz de sus hijos, ¿no? Es imposible. Como padre, llevamos ese peso en nuestros corazones. Y vuelvo y repito, necesitas poner a tu vida y la vida de tu familia en las manos de Jesús. Versículo 23 dice, Jesús le dijo, y ahora vienen las palabras maravillosas que las hemos escuchado una y otra vez. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, mucho le es posible. Casi todo le es posible. Todo le es posible. No porque nosotros tengamos poder alguno, no porque la fe sea algo mágico en lo que nosotros podemos presionar a Dios a hacer algo, pero Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, nuestra fe hará posible lo imposible. ¿Cierto o falso? Dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente, verso 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El padre fue honesto. Señor, yo creo, pero yo no sé si creo lo suficiente. Señor, yo tengo todavía fe, pero no sé si esa fe me dure mucho más. Así que ayuda a mi fe que está debilitada. Y tal vez le estoy hablando ahora a alguien que ya está perdiendo su fe en que Dios pueda hacer algo por su hijo o por su hija. Si es así, te digo, eleva esta oración. Señor, creo, pero ayúdame a continuar creyendo. Señor, creo, pero mi fe se debilita. Ayuda a mi incredulidad. Fortalece mi fe. Que yo pueda continuar orando y esperando el milagro en la vida de mi hijo y de mi hija. Finalmente, dice acá, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente sean insuperables, cuando ponemos nuestra fe en Dios, para Dios no hay nada imposible. Y Dios, hecho carne, Jesús, le dice a aquel espíritu inmundo, sal de él y no vuelvas más. Y yo no sé cuál sea el problema de tu hijo o de tu hija, o de tu nieto, de tu sobrino, sobrina. Pero yo sé que hay uno que puede ordenarle a ese espíritu inmundo que salga y que no vuelva nunca más. Que ese problema de adicción, que ese problema de alcoholismo, que ese problema, llámese como se llame, salga y no vuelva más. Versos 26 y 27, y con esto terminamos y damos paso al bautismo. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero entonces Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Ayer hablábamos de que en el caso del paralítico, Jesús hizo tres cosas, le dio tres órdenes, ¿no? Levántate, toma tu lecho y vete a casa. Ahora vemos tres acciones de Jesús. La primera es, Jesús toma a este muchacho de la mano. Quiero decirte que Jesús nunca te deja solo. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la situación que tu hijo, tu hija, tu nieto esté viviendo, Jesús nunca nos ha dejado solo y nunca nos dejará. Él nos lleva de la mano. Dice, le enderezó. Si hay algo torcido, si hay algo que necesite ser arreglado, si hay algo que necesite ser sanado, Jesús lo quiere arreglar, Jesús lo quiere enderezar. Jesús no nos deja torcidos. Jesús nos endereza. Jesús no nos deja caídos. Jesús nos levanta. Esa es la tercera de las acciones.
lo toma de la mano, lo endereza y lo levanta. Y ese es mi deseo para ti en esta hora. Amigo, amiga que estás escuchando a través de Estéreo Adventista, a través de las redes sociales, a través de Facebook. Si te sientes que ya no puedes más, quiero invitarte a que por la fe pongas tu mano en las manos de Jesús. Y Él va a tomarte de la mano, va a enderezarte y va a levantarte una vez más. Que hagas lo mismo con aquel hijo, con aquella hija, con aquel familiar por el cual oras, clamas y le pides al Señor por su sanidad, por su salvación, por su liberación. El Señor no te deja solo, nunca te abandona. Dios está contigo y conmigo siempre. Y es porque Jesús está con nosotros hoy y porque las familias, los padres y las madres todavía claman por sus hijos, todavía buscan a Dios en oración y con fe, que hoy tenemos el privilegio de bautizar a una madre y a sus 2 hijos. Así que nos gozamos acá en la iglesia de Dayton, porque hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, dice la Escritura, ¿no es cierto? Y hoy vemos 3 preciosas almas que llegan a los pies de Cristo Jesús. Y yo quiero invitar a los que nos están viendo, si quieren también tomar decisiones por Cristo, póngalo ya en el chat, llamen al número de teléfono del pastor que se está poniendo en pantalla, el pastor Freites. Y con mucho gusto nosotros atenderemos su caso, si está aquí cerca, o si no está cerca, buscaremos a algún pastor cercano a usted para que él pueda llegar hasta donde usted está y que usted también pueda cerrar y sellar su conversión a Cristo Jesús a través del acto del bautismo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hoy vemos este hermoso bautismo. Pastor Freites, le damos a usted el tiempo.